Hola, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, buenos días, buenas tardes, dependiendo del lugar donde estés. La excusa es que te quiero invitar a un rico mate y que te quedes un ratito conmigo para compartirte algunas ideas, algunas reflexiones, que es un poco lo que motiva el tener este canal y agradecerte por estar y por escucharme. Bueno, hoy para pensar un poco este video, hace un ratito estuve como moderadora en un espacio de conversatorio en el cual se hablaban sobre las emociones, este nuevo estilo de vida en el contexto de la pandemia y todas las posibilidades que podamos elucubrar en contextos fuera de esta pandemia que no sabemos hasta cuándo se generaría, pero bueno, es el estar siendo también en este contexto. eh, Me ayudó un poco a mirar los elementos que son de juego también de mi hijo. Y bueno, y miré el mundo como una representación de los diferentes lugares que habremos visitado en algún momento, también en qué lugar estás, pero también aparte de este mundo que está siendo muy revolucionado por todo este contexto de la pandemia en el cual nos toca transitar sin ningún tipo de invitación. Fue una, una situación en la que estamos viviendo de manera diferente y atravesando el día a día con situaciones y en contextos diferentes. Entonces es una misma pandemia, pero con vivencias a veces que nos alejan de ciertos contextos y en otros que esos mismos contextos hacen que la situación sea atravesada con mayor crudeza por determinadas personas en diferentes contextos de mayor vulnerabilidad. Pero hoy también te quiero invitar a que pienses en este mundo y en un mundo más intrínseco, que es el mundo interno, el mundo personal, ese mundo donde muchas veces es poco o mucho explorado por algunas personas, eh, un espacio también que muchas veces está muy reservado a nuestro propio conocimiento o que lo abrimos en contexto de confianza cuando generamos vínculos más cercanos, pero que finalmente es un mundo que tiene horizontes, tiene valles, tiene territorios, tiene recursos, que son importantes reconocerlos y que cada persona va transitando eh, en ese vivir más consciente, menos consciente. Entonces pensaba hoy en este mundo y en la mediación nosotros hablamos mucho de las percepciones y de las emociones que se generan cuando se gestan los conflictos o también cuando están muy presentes a la hora de sostener los conflictos y no tener actitudes para destrabar esos conflictos. Entonces siempre hablamos de que es importante que las personas que están en situaciones de divergencia, de diferencia ante determinados contextos o situaciones que hacen que emerja el conflicto, puedan ser muy conscientes de cuáles son sus percepciones que se generan en torno a esa diferencia. Y para eso utilizamos muchas herramientas, eh, desde lo dialógico, desde las narrativas, como mediadores facilitando preguntas, sobre todo también la escucha activa, para un poco acompañar a los participantes, a las partes que están teniendo esa situación conflictiva, en que ellas puedan reflexionar sobre su modo de observar la realidad. Esa realidad, así como nosotros decimos en mediación que la única realidad absoluta es que la realidad es relativa y que cada persona la va percibiendo así como unos lentes, acá como los tengo, como unos lentes de 3D, dependiendo de los cristales que tiene y que esos cristales se van construyendo con el correr del tiempo. Son cristales que varían de persona a persona, que no son los mismos con los que nacimos, se van transformando, están muchas veces teñidos de historias agradables, situaciones que por ahí tampoco nos gustaron mucho transitar, pero que finalmente nos ayudan también a ser quienes somos y a construirnos, y en este proceso también de revisar nuestra mirada es muy importante hacer consciente con qué lente estamos observando la realidad, estamos mirando este mundo y sobre todo un mundo que es menos tangible, que es ese mundo interno y es el mundo particular y personal de cada uno de nosotros.
Con esta percepción nosotros podemos identificar cómo se construye y de cómo nuestros pensamientos y emociones también van generando esos puentes con la realidad, y sobre esas emociones y pensamientos nosotros vamos interpretando la realidad que vamos observando. Entonces, en esta línea de contexto de pandemia, ¿cuáles son tus percepciones frente a esta realidad que se va moviendo constantemente? Estamos a casi 3 meses de declararse la cuarentena aquí en Paraguay, pero ¿serán que son los mismos lentes con los que iniciaste esa observación de esa cuarentena tan incierta en su momento, con todo lo que nos trajo como desafíos, pero también como oportunidades? Hoy por hoy, a días de finalizar el mes de mayo, casi a la mitad del año 2020, son los mismos lentes con los que estás mirando, estás observando, estás recreando esa realidad, o son diferentes. ¿Cómo están teñidos, construidos, pintados esos lentes? ¿Cuáles son esos pensamientos, esas emociones constantes, permanentes que te habitan? ¿Cuáles son esas piezas que forman parte de tu ser persona, tus propias definiciones? Cuando trabajamos la mediación, como mediadores intentamos ser un puente de conexión entre las partes, y generamos a través de diferentes herramientas que las partes, que las personas puedan ir haciendo consciente esta referencia del mundo interior, porque sobre esta percepción de su mundo interno van identificando cuáles son las piezas que hacen que se fragmente cuando se generan los conflictos, pero que también puedan ser una oportunidad de cuando identifiquen cuáles son aquellas necesidades o intereses en común en un marco de respeto, un marco de un diálogo que se restaura a través de la intervención profesional y responsable de un mediador dentro de los conflictos que sí se pueden mediar. Se pueden generar justamente estas conexiones, estos encuentros de ir conectando y generando conexiones entre piezas que aparentemente son de diferente color. Estas parecen que son iguales, pero son diferentes. Y entonces en este contexto de ir encontrando modos y maneras de representar una realidad que parece tan compleja, una realidad que pareciera que no tiene puntos de conexión, o que no nos lleva hacia ningún lugar. Dentro de esa incertidumbre también es importante capitalizar cuáles son esas certezas. ¿Cuáles son las certezas que tenés? Y si esas certezas pareciera que no son tales, porque estamos viendo desde un cristal de absoluta incertidumbre, teñido de miedo, teñido de falta de esperanza, o estamos empezando a visorar algún tipo de certeza desde el lado de las oportunidades, de la esperanza, desde las posibilidades que podemos propiciar más allá de esta cuarentena, y que requiere mucho también mirar el mundo interno. ¿Cuánto estás mirando? No por fuera, sino por dentro. Y cuánto de ese mirar por dentro también te permite identificar aquellas piezas que no están teniendo conexión, y a lo mejor solo se requiere limpiar un poquito nuestros lentes y empezar a permitirnos mirar desde otro lugar, que no sea el medio vaso vacío, sino quizás hay un medio vaso más lleno de lo que nosotros creemos. Bueno, eso era un poco representar algunas piezas que pareciesen que no tienen conexión en sí misma, pero que juntas marcan la diferencia. Gracias por escucharme.